Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis Ramírez y en esta oportunidad voy a hablar sobre la historia del periodismo interpretativo. Antes de entrar en la historia en sí, debemos repasar un poquito lo que son los conceptos de informar y opinar e interpretar. Informar consiste en la narración de acontecimientos de actualidad. Opinar consiste en emitir juicios libremente hacia los hechos noticiosos. E interpretar busca el sentido de los hechos noticiosos que llegan de forma aislada. Ahora sí, vamos a comenzar un poquito sobre la parte histórica del periodismo interpretativo. Históricamente, este comenzó a ver la luz en 1914, cuando comienza lo que es la Primera Guerra Mundial. Para entonces, la prensa escrita buscaba recolectar los hechos noticiosos y los interpretaba ordenadamente de tal manera que el lector pudiera entender lo que sucedía, conociendo la realidad de una manera más profunda. Este género nace como consecuencia lógica del periodismo informativo y como competencia entre la radio y la televisión. Para 1922, dos estudiantes de Yale, como lo eran Henry Lusen y Britton Herden, concibieron la idea de crear una revista y desarrollando lo que sería actualmente una nueva estructura en el periodismo. Comenzaron con el nombre Facts y para el 3 de marzo de 1923 se consolidó con el nombre Times. Fue enviada a 9.000 lectores y para el final de ese mismo año subió a 30.000 ejemplares. Esta incluía hechos noticiosos de actualidad y estaba dividido en secciones como nacionales, internacionales, economía, literatura. Desarrolló su propio estilo y fue conocido como el Times, del cual hubieron otros medios optaron para agarrar un poquito de estas estructuras que realizaba la revista y lo fueron modificando con los años. En vez de la pirámide invertida tradicional, su redacción era concisa y precisa y resumida, pero con un contenido amplio y bien nutrido. Su lenguaje no recordaba a los diarios y no buscaba ofrecer opiniones, sino poner de relieve lo que significaban las noticias en sí. Pero no fue hasta 1945 que se consolidó el periodismo interpretativo como un género hasta hoy en día, como se conoce actualmente, ya que este buscaba enfocarse en lo que era la profundidad. En Venezuela se dio a principios de la década de los 40, pero no fue hasta la década de los 50, durante el gobierno de Marco Pérez Jiménez, que se dio un paso en sí lo que era el periodismo interpretativo a nivel nacional, ya que el país pasaba por una situación sociopolítica crítica y los medios buscaron la forma de dar a conocer los hechos ocurridos de manera tal que los lectores pudieran comprender. Entre los grandes conocedores, ponentes o figuras de este género se encuentran, como lo mencioné anteriormente, Henry Lucian y Britton Herden en 1923, fundadores de la revista Times. También se encontraba el estadounidense Michael Schenzler en 1971, que publicó un libro titulado El periodismo interpretativo, donde afirma que el material subyacente o circunstancial del suceso que origina la noticia, presentado de manera objetiva con el propósito de ayudar al público a situar el acontecimiento en el debido contexto. Por su parte también se encontraba el chileno Abraham Santibáñez, 1974, quien publicó el libro Periodismo Interpretativo y los secretos de la Fórmula Times. Dice que interpretar desde el punto de vista periodístico consiste en buscar el sentido de los hechos noticiosos, que llega de forma aislada, y situarlos en un mismo contexto. Por su parte, el brasileño Luis Beltrão, en 1976, explicó que el periodismo interpretativo tiene su base en la selección crítica. Estas informaciones son transmitidas del modo más completo posible y en profundidad. Entonces podemos decir que el periodismo interpretativo
no busca convencer, sino que busca informar convenientemente sobre los hechos aislados que al final tienen relevancia, tienen relación entre sí.